Ok. Hoy estamos entrando a estudiar el punto 2.3, para la redundancia en los puntos ahí, que trata sobre el diluvio y el pacto con Noé. Anote esto, lo que está acá, porque vamos a tratar de salir de esta diapositiva en los últimos días o en las últimas sesiones que hemos tenido. Ha sido difícil salir de una diapositiva, tan solo una ha sido muy difícil. Y esto es bueno porque la realidad hemos tenido mucha información y hemos tenido muchísima nuevo conocimiento para muchos, yo estoy muy seguro. Entonces, hoy vamos a estudiar este otro punto que es muy hermoso. Yo sé que hemos hablado sobre el diluvio, hemos hablado sobre el pacto de Noé, los incisos que están aquí en este punto, por ejemplo, cómo Dios decide destruir a la humanidad por medio de un diluvio, cómo Dios salva a Noé y establece un pacto con Noé, y cómo también establece una señal. Estos tres puntos son muy importantes que los anoten. A la vez, vamos a hablar sobre cómo el diluvio, bueno, esta es una frase que quiero que quede en sus mentes, que el diluvio no solo, no solo es una historia de destrucción, como muchos lo han tomado, sino que es una lección sobre la justicia de Dios, una lección sobre la obediencia y una lección sobre la fidelidad de un hombre llamado Noé. Y por esa misma fidelidad y por el mismo amor de Dios surge la promesa de una redención futura. Esto es muy importante para nuestra reunión de hoy y les va a servir muchísimo. Así que o le toman captura a esta parte o lo anotan, porque pues lo vamos a quitar y luego cada uno de nosotros estaremos hablando en lo que continúa. Es en realidad una lección muy, pero muy importante. Yo creo, no estoy compartiendo, yo estaba hablándoles sin compartir, miren, nadie me dijo nada. Ahí está. Ok, ahora sí, anótenlo. Inciso 2.3, el diluvio y el pacto con Noé. En lo que ustedes anotan eso, voy a conectarme con el celular también para poder ver lo que estamos hablando, así no pregunto. Tiene un minutito ahí para conectarse, por favor. Ok. Muy bien, ahora sí creo que puedo ver. Exacto, y sí estamos bien. Ya lo anotaron, es el 2.3, el diluvio y el pacto con Noé. Y estamos hablando entonces cómo Dios decide destruir la humanidad por medio de un diluvio. Es el primer inciso. Dios decide destruir la humanidad por medio de un diluvio. El segundo punto es, Dios salva a Noé y establece un pacto. El inciso C sería, Dios establece una señal. Y muy importante que notemos que el diluvio, nótelo y anótelo, el diluvio no solo es una historia de destrucción, sino que también es una lección sobre la justicia de Dios, una lección sobre la obediencia y una lección sobre la fidelidad de Dios, y una lección sobre la promesa de redención futura. Amén. Eso es prácticamente lo que estamos tomando en cuenta que esto es. ¿Amén? Ok. En lo que usted termina de anotar, o si ya todo lo anotaron, me dicen por favor, para dejar de compartir, y voy a tardar de ponerle un ratito despuesito. Así que vamos a quitar esto para que nos podamos ver. Muy bien. Antes de continuar, ¿habrá alguien que me pueda explicar en términos eh, o con sus propias palabras qué significa diluvio? Porque lo hemos enseñado a los niños, lo hemos predicado y lo vemos. Pero ¿qué significa? En sus propias palabras. ¿Amén? Ok, vamos entonces a continuar. Amén. A ver. Significa la destrucción de la, digamos, la perdición, porque prácticamente se perdió cuando Dios estableció
a Adán y a Eva, pero por la maldición, por todas las cosas malas que hizo el pueblo, entonces Dios destruyó, digamos, Sodoma y Gomorra, y destruyó, pues, digamos, lo que Dios había construido en la primera etapa, pero en la segunda etapa Dios mejora, porque hace un pacto con Noé, era un varón justo, era un varón temeroso de Dios, entonces trata de, a través de su familia, volver a iniciar, ¿verdad? Una nueva etapa en el mundo, en la vida, ¿verdad? Porque lo hizo a través de Noé, de la esposa, de los hijos y las mujeres de los hijos. Muy bien, Entonces, muy bien, muy bien. Eso es Ah, lo que sucedió, ¿verdad? Lo que sucedió. Pero, y muy bien explicado, qué sucedió en el diluvio. Pero, ¿qué significa la palabra diluvio? A ver, Fer. son lluvias, es un torrencial de lluvia que hace una inundación. Muy bien. Entonces, el diluvio es ustedes lo pueden definir como una lluvia extremadamente fuerte, pero no solo es fuerte, sino que es prolongada. Un diluvio es lluvia totalmente fuerte y prolongada. Produce inundaciones, pero no solo inundaciones como las normales que vemos en nuestros países, sino que inundaciones de grandes magnitudes. Esos son diluvios de grandes magnitudes. En un sentido amplio podemos realmente referirnos al diluvio de Noé. Le llamamos el diluvio de Noé porque pasó en el tiempo de Noé, pero nos podemos referir ampliamente a decir que fue una catástrofe natural y que fue provocada por el exceso de agua. Esto es por las lluvias intensas que estamos hablando, la lluvia extremadamente fuerte y además de eso fue prolongada. O sea, la lluvia no solo cayó y se inundó, fue fuerte, o sea, rompió con todo lo que había a su paso, tuvo que haber roto con todo lo que había a su paso. Hubieron desbordamientos de ríos, hubieron tsunamis. O sea, el diluvio no solo cayó del agua, llovió y se acabó, no. Fue una catástrofe mundial. Y Dios decide destruir la humanidad, como decía Diana, Dios decide destruir la humanidad corrupta mediante este diluvio. Y solo salvó a Noé y salvó a la familia de Noé. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 6 al capítulo 9. Pero después del diluvio, obviamente Dios estableció un pacto con Noé y prometió Dios no volver a destruir la tierra de esta manera. Y todos sabemos que dio como señal el arco iris, como recordatorio del pacto que Dios hizo con Noé para la humanidad. Ahora, hasta aquí vamos muy bien y hasta aquí es todo lo que se habla en mayoría de lugares es todo lo que se dice. Había maldad, Dios se molestó, le llegó a enfadar la maldad del ser humano. Entonces Dios se arrepintió y destruyó la tierra con diluvio, pero Dios encontró un hombre justo llamado Noé y a su familia. Dios preservó la familia, preservó la humanidad al permitir que Noé no muriera y después por la fidelidad de Noé, Dios permite el darle una señal del pacto que Dios hizo con Noé, de no destruir la tierra otra vez por medio de diluvio, es decir, la tierra completa, y que iba a no destruirla de esa manera. Entonces, hay algunos significados teológicos que hoy veremos con relación al diluvio bíblico. ¿Okay? Ahora vamos a hablar, vamos a añadir este otro tema, que es el diluvio bíblico. ¿Por qué hay otros diluvios? Cuando llueve fuerte en algunos lugares son diluvios, porque, repito, el diluvio es la lluvia extremadamente fuerte y prolongada. Pero ahora estamos hablando que el diluvio de Noé o el diluvio con Noé es un diluvio bíblico. ¿Cuáles son algunos significados de este significado teológico, por supuesto, de esto, un diluvio bíblico? Bueno, encontramos que primero es un juicio divino. Es una manifestación del juicio de Dios contra el pecado y contra la maldad del mundo entero. Es lo primero, juicio divino. Segundo,
Otro significado, el segundo significado teológico de este diluvio bíblico es purificación. Es decir, representa una limpieza de la tierra para comenzar de nuevo. Bien lo decía Diana. O sea, lo inundó para traer juicio y para comenzar de nuevo. ¿Por qué? Porque trae un tercer punto o un tercer significado teológico de este diluvio bíblico, y es que trae misericordia y pacto. ¿Por qué? Porque aunque fue un castigo, de acuerdo al juicio divino, también fue una oportunidad para un nuevo comienzo, para un reinicio. Entonces Dios establece un pacto con Noé en Génesis capítulo 9, versículo 3, y lo simbolizó con poner el arco iris. ¿Okay? Ese es el tercer punto. Ahora, el cuarto es una tipología de salvación. El arca de Noé es una figura de Cristo. Solo los que entraron en el arca fueron salvos, así como solo en Cristo hay salvación. Solo los que entraron en el arca fueron salvos, así como solamente en Cristo nosotros tenemos salvación. Muy bien. Ok, tomando en cuenta esto, entonces tomaremos el primer punto, que es nuestra introducción de la clase de hoy, que nos habla sobre la corrupción de la humanidad. Vean, el diluvio universal, aquí va a escribir usted mucho, así que prepárese. Lamento que no están todos. No sé, Michelle, si hay alguna actividad si hay. Está el encuentro. Ok, sí, no me avisaron, por favor. Bueno, ok, de acuerdo. Yo hablo con él. Gracias, hija. Ok, entonces, en primer lugar tenemos la corrupción de la humanidad. El diluvio universal, el diluvio bíblico, vean que ahí hay otro vocablo, universal. Entonces, el diluvio universal o el diluvio bíblico es uno de los eventos más significativos en la historia bíblica, porque marca el juicio divino sobre una humanidad completamente corrompida. Y al mismo tiempo marca la misericordia de Dios cuando preserva un remanente justo. Siempre que ha habido una situación en la cual el juicio de Dios ha caído sobre la tierra, siempre se ha encontrado que por lo menos una persona justa, Dios la ha hallado. Entonces, en Génesis capítulo 6, versículo 5, encontramos que hay una descripción del nivel de maldad que había alcanzado la humanidad. O sea, el mundo se había corrompido de tal manera que dice la Biblia, imagínense, hasta se escribe, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, habla de los hombres, aquí hombres y mujeres, por supuesto, era de continuo hacer el mal, o de continuo solamente el mal. Ese versículo es muy profundo porque habla sobre la maldad que existía en esos entonces, que la gente ya no pensaba en hacer el bien. Lo único que les interesaba era hacer el mal. Esta declaración nos muestra, según Génesis 6:5, nos muestra que el pecado había alcanzado un punto de depravación total. O sea, el mundo era depravado en su totalidad. Quiere decir que toda la gente que vivía en el mundo hacían y cometían depravación. Ya no tenían un momento en el cual buscaran a Dios. Obviamente, al estar el pecado en el mundo de tal manera, de una total depravación, significa que Dios no estaba, la alabanza y la gloria de Dios no se manifestaba en la tierra. Este es un concepto muy tremendo que nos tiene que recordar casi el tiempo que ya estamos viviendo. ¿Por qué? Porque la humanidad había rechazado por completo el camino de Dios. Ya la humanidad no quería conocer ni saber absolutamente nada de Dios. Solamente hacer el mal les llamaba la atención. Entonces, cuando el mundo llega a ese punto, o cuando el hombre llega a un punto de total depravación, escuche esto, el juicio de Dios es inevitable. Hoy en día, cuando hay seres que tienen un alto grado de depravación, que uno dice, no puedo creer cómo esta persona sea tan mala.
bueno, el juicio de Dios es inevitable sobre esa persona, a tal grado que Dios puede cerrar la puerta de la misericordia para esa persona. Es tremendo. Y muchas veces Dios cierra la puerta de misericordia para algunas personas, no quitándoles la vida, sino dejándoles que se ensucien más. Por eso es que a veces decimos, ¿cómo es posible que fulano peca y peca y peca y peca y peca y peca y no se muere? Es por eso, porque ya su mente, su cuerpo, su alma, su todo fue entregado a Satanás. Y a Dios ni le interesa quitarle la vida. ¿Por qué? Porque ya pecó, ya está depravado. Su juicio será el infierno. Y en cuanto más pecado tenga, más juicio tendrá. Entonces, llegan momentos cuando Dios sí puede cerrar el camino de misericordia para ellos. Pero en este caso, el juicio divino era inevitable, pero Dios ofreció una vía de escape. Entonces, como decíamos anteriormente, que les pedía que escribieran, el diluvio no solo es una historia de destrucción, sino que también es una lección sobre la justicia de Dios, sobre la obediencia y la fidelidad de Noé y la promesa de redención futura. Esto es tremendamente hermoso. Vamos al punto 2, que es la maldad del mundo y la decisión de Dios. Ese es el punto 2, la maldad del mundo y la decisión de Dios. Aquí vamos a estar hablando de Génesis capítulo 6, versículos 1 al 13. Perdonen si me ven viendo muchos a la derecha, pero estoy de nuevo en mi oficina y hay una actividad el día de mañana, y entonces estoy asegurándome que todas las personas estén bien. Muy bien, en este punto 2 que vamos a hablar sobre la maldad del mundo y la decisión de Dios, que se encuentra en Génesis 6, del 1 al 13, vamos a hablar en primer lugar sobre la corrupción generalizada. Usted lo encuentra en ese mismo capítulo 6, versículo 1 al 7. La corrupción generalizada. Esto es muy peligroso, pero muy peligroso. Entonces, la humanidad había alcanzado un nivel extremo de maldad, un nivel de degradación moral tan profundo que había afectado todos los aspectos de la sociedad. O sea, por todos lados había degradación. Esto ya no era solo de un pueblo, ya no era solo de una tribu, ya no solo era del jefe de una tribu. No, aquí estaban todos. Aquí era toda la sociedad. Y entre los factores que contribuyeron a esta corrupción, la Biblia, des en cuenta que la Biblia menciona lo siguiente. Primero, la Biblia inicia en el versículo 1 del capítulo 6 de Génesis hablando del aumento de la población. Porque la Biblia dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse en la faz de la tierra, el primer aspecto es que la multiplicación de la humanidad debió haber traído más justicia, debió haber traído más misericordia. La multiplicación de los hombres, de la humanidad, tuvo que haber traído más alabanza a Dios, pero no fue así. Como se había generalizado, como se había degradado generalmente, la Biblia dice que todos contribuyeron para esa corrupción y lo que trajeron fue más pecado, más pecado. La multiplicación de la humanidad no trajo consigo una multiplicación de la justicia, sino que en lugar de ver una expansión del bien, por decir algo, se expandió el mal. Y entonces yo tiendo a preguntarles, ¿acaso no es prácticamente lo que estamos viendo hoy en día? Hoy hay gobiernos que nos prometen, hoy sí se va a cambiar todo, hoy cambiaremos todo. No cambia nada. Los mismos hechos con diferentes actores, la misma novela con diferentes actores, como todas las novelas que suceden en el mundo y todas las novelas que encandilan la mente de las mujeres y los hombres, ¿verdad? La misma novela. Hay una nueva novela, va a ser lo mismo. Un hombre engaña a una mujer, la mujer es la empleada tiene un hijo y el hijo resulta siendo el dueño de la empresa. O sea, el mismo drama que existe entre todas las cosas. Lo mismo está aconteciendo acá. Aumentó la población y cuando debió de haber aumentado el bien, se expandió el mal. ¿Por qué? El corazón humano es afectado por el pecado original.
y no tiende naturalmente a hacer el bien, sino que el corazón humano tiende a convertirse en egoístas, tienden a tomar mejor el camino del egoísmo, el camino de la violencia. Y estas situaciones llevan al hombre a rebelarse contra Dios. A más personas con corazones no regenerados, es más oportunidades para que el pecado se manifieste en mayor escala. Esta es una advertencia espiritual. El crecimiento numérico sin transformación espiritual es peligroso. Y eso nos sirve incluso para nosotros los pastores, para todos ustedes pastores, y para mí que soy pastor. Yo no quiero que mi congregación crezca de repente y que tenga un montón y que tenga, yo quiero ser la iglesia más grande y quiero crecer en número, si no estoy advirtiendo el peligro que hay al no transformar los poquitos que yo pueda tener. Usted no puede esperar que la vida le cambie a la iglesia si no transforma a los que ya están. Es necesario que la transformación llegue a los pocos para que cuando los pocos ganen otros puedan también ayudar a transformar a los que vienen. Pero si los que están no los hemos transformado o no se han transformado, el peligro de que todos los que vengan por cientos, por 200, es de que lo único que vamos a hacer es que vamos a tener un crecimiento numérico, pero no una transformación espiritual, y eso es peligroso, muy peligroso. Actualmente, en nuestras iglesias, en las familias y en las comunidades, debemos recordar que no basta con crecer en número, sino que es vital. Cuando yo hablo que es vital, me refiero que es necesario para la vida espiritual. Cuando digo que es vital, me refiero que es vital para la salud de la iglesia en particular, donde tú estás. Es vital para tu ministerio, crecer en esto. Santidad, integridad y temor de Dios. 3 puntos muy importantes: santidad, integridad y temor de Dios. Si no crecemos en esas 3 áreas, es mejor que no crezcas en número. Santidad, integridad y temor de Dios. A mí me ha gustado siempre la palabra integridad. Me ha gustado conocer lo que es la integridad. Me gusta ser íntegro. Me gusta que cuando yo cometo un error pueda decirle a alguien, cometí un error, me equivoqué. No me gusta que alguien me tache de mentiroso o de cualquier otra cosa, porque quiero ser íntegro. Es que alguien diga algo de mí me molesta, algo malo. Me molesta porque no lo soy. Quiero que el mundo sepa que no lo soy. Mi integridad tiene que sobreponerse a todas las cosas. Si yo no enseño integridad a mi congregación, es mejor que no crezca el número, porque eso le pasó al mundo. Crecimos el mundo en los tiempos de Noé en número, pero no hubo transformación espiritual. Entonces, es necesario que veamos eso en este punto. Ve cómo es tan lindo y precioso a dónde nos lleva el diluvio. A veces creemos que el diluvio bíblico fue porque se acabó el mundo. No, nos lleva a nuestros días. El diluvio tiene que ver con nuestros días, con hoy, con mi día. Tiene que ver con mi congregación, tiene que ver conmigo, tiene que ver con la forma como yo me manejo. Porque los diluvios pueden venir todavía espiritualmente hablando, pueden ser ocasionados por nuestras malas acciones. Muy bien, entonces, en el versículo 2, en el versículo 2 encontramos el otro punto que quiero hablarles acá. Primero, de Génesis 6 empieza a hablar del aumento de la población, refiriéndonos a la corrupción generalizada, y otro que ayudó a la corrupción generalizada fueron las uniones impías. En Génesis 6:2 se menciona que los hijos de Dios tomaron mujeres de las hijas de los hombres. ¿Qué es lo que dice? Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Perdón que hice eso, pero como que hay una basurita en mi teclado. Muy bien. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres? Este es un punto que ha atraído muchísima gente, que han habido diferentes interpretaciones teológicas, algunas personales, algunas
algunas fuera de contexto total. Y hoy vamos a estudiar eso y por eso lamento por los que no están hoy en clase, porque no es lo mismo estudiarlo y escucharlo de su instructor como después de escuchar el video, porque aquí se pueden hacer preguntas, pero aquí podemos hacer preguntas. Esas uniones impías, ¿qué significa impío? En primer lugar, ¿qué significa impío? ¿Qué es una persona impía? ¿Alguien me puede apoyar con eso? ¿Qué sería cuando yo hablo y digo, él es un impío? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Alguien me puede ayudar? Amén, amén. Una persona impía es que conoce de Dios, pero que no le conoce a profundidad, o sea, que ha escuchado hablar de Dios, que conoce ciertas cosas, pero que no lo conoce porque no hay una intimidad profunda, porque si fuera de Dios se hubiese permanecido en el Señor, o puede ser que sea de Dios, pero que el enemigo arrebató la semilla sembrada y lo lleva al mundial a pasear. O a perder la vida, ¿verdad? O sea, sí, muy bien, tiene que ver con eso. Sin embargo, el impío es toda aquella persona. ¿Alguien quería hablar? Yo. Sí, dímelo, dígame. También dentro del pueblo cristiano puede haber alguna persona impía, porque impiedad es una acción, una mala conducta que tengo hacia otra persona. Entonces, sí, dentro del pueblo de Dios puede hacer de que nuestras acciones pues sean malas. No es que la gente que no conoce al Señor, solo ellos pueden ser impíos. Nosotros podemos caer en ese acto pues de hacer impiedad, hacer maldad. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Ok, impío es, para que usted lo tengan, sí es cierto lo que han dicho ustedes, ¿verdad? Pero para tener un concepto más centrado, impío es aquel que no tiene respeto, temor ni reverencia, ni por las cosas de Dios, menos por Dios. Ni por las cosas de Dios, ni por los de Dios, lo que tenga que ver con Dios, menos por Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es una persona que vive sin piedad, una persona que vive sin fe y que actúa realmente en contra de la divinidad, de la voluntad divina. Cuando hablamos en la Biblia, el impío es aquel que rechaza a Dios, que vive en desobediencia a su palabra. Y muy correcto, puede haber dentro de la iglesia alguien que sea cristiano, que se diga ser cristiano, pero que rechaza alguna doctrina de la palabra de Dios. Entonces ha caído en impiedad. Ha caído en impiedad porque está rechazando algo que tiene que ver con Dios. Y el que rechaza algo, algún precepto que tenga que ver con Dios, está desobedeciendo a su palabra. Por lo tanto, se está burlando de lo santo, no está reconociendo la autoridad de Dios y está practicando injusticia, está practicando maldad, está practicando pecado. ¿Por qué? Porque está rechazando lo que Dios le ha indicado. Amén. Entonces, cuando hablamos de impiedad, estamos hablando de eso. Estamos hablando de una persona que rechaza al Señor. Muy bien, empezando por ahí. Pero este pasaje, obviamente, como he dicho anteriormente, ha sido objeto de debate teológico. Entonces, cuando hablamos de las uniones impías, es que hablamos de uniones de una persona que es justa y se une a alguien que no es justo. Es una relación impía. ¿Por qué? Porque la impiedad corrompe, la impiedad se pega, la impiedad puede contagiar a otra persona. Una persona que vive en impiedad puede contagiar a una persona que vive en piedad. Lo puede lograr llegar a ser, sí. Esas uniones impías se refieren a estas, como habla este pasaje, y aunque que los hijos de Dios, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Ahí está la impiedad. ¿Quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres? Hay por lo menos tres interpretaciones principales de varios eruditos
evangélicos incluso, que son muy conocidos, que son los que más se suele escuchar, y la mayoría de los cristianos se ubican en una de ellas, dependiendo del enfoque teológico del cual tenga, dependiendo también de la hermenéutica que practique y dependiendo también de su enfoque doctrinal. Se va a concentrar en medio de estas tres. Sí, yo voy a hablarles de, hay varias, pero voy a hablarle de estas tres en particular, porque antes de que al final de la clase alguien diga, mire, yo quiero que me explique a qué se refiere la Biblia cuando habló y dijo que los hijos de Dios se unieron a los hijos de los hombres, a las hijas de los hombres. Muy bien. La primera interpretación que quiero hablarles es la angélica. Literalmente, aquí se habla de algo literal, de lo que los hijos de Dios eran ángeles caídos. Esta es la interpretación más antigua y la interpretación más tradicional que se ha usado. Incluso la usaban el pueblo judío o en el judaísmo, voy a decir, antes de que se manifestara nuestro Señor Jesucristo en su nacimiento, antes de Cristo. Entonces, esta interpretación angélica sostiene que los hijos de Dios eran ángeles caídos. O la otra palabra que se le da a los ángeles caídos son, ¿alguien me ayuda? Demonios. Demonios. Todos los ángeles vinieron, caídos. la tercera parte que vinieron con Satanás cuando fueron expulsados. Correcto. ¿Cómo? Por favor entiendan, espero que estén conmigo. Cuando en este versículo habla de los hijos de Dios, está hablando de ángeles caídos. Repito, por favor, escuchen bien. Esta es una interpretación de lo que se le da a Génesis capítulo 6, versículo 2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Se menciona que los hijos de Dios tomaron mujeres de los hijos de los hombres. Entonces, entre esa interpretación angélica está, se cree que cuando habla aquí de los hijos de Dios, fueron ángeles caídos o demonios que tomaron forma humana, corpórea, que tomaron forma corpórea, o que poseyeron otros cuerpos humanos para tener relaciones con mujeres humanas, a lo que se referiría a las hijas de los hombres. Y de aquí, de esta unión de ángeles caídos con mujeres humanas o hijas de hombres, llevó al nacimiento de los nefilim, que son los gigantes que se menciona en Génesis capítulo 6, versículo 4. Ahora, esta versión o esta visión o esta interpretación la apoya mucho el libro de Enoc. El libro de Enoc no es canónico, si ya estudiamos eso, pero es un libro muy influyente y habla habla mucho respecto a esto y defiende esta teoría. Y también está basada o se respalda por lo que escribe el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 4, cuando dice, porque si Dios no perdonó, y aquí exactamente dice, a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si leemos Judas 6:7, lo comprueba cuando dice, y a los ángeles que, oiga, no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y continúa diciendo, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos quienes, los ángeles que no guardaron su dignidad, dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, aquí está hablando de que estos ángeles no guardaron su dignidad y fornicaron. Aprueba con 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que los hijos de Dios o la alianza que hubo entre los hijos de Dios caídos, los ángeles caídos, los demonios, se unieron a las mujeres humanas, haciendo, o de la relación de ellos nacieron los nefilim, los gigantes, y de ahí nació
la unión que a Dios obviamente no le pareció, una unión impía, una unión impía. Ahora, hay eruditos que apoyan obviamente que apoyan esta interpretación, y dentro de ellos tenemos, por ejemplo, a John MacArthur. John MacArthur es uno de los mejores y mayores exponentes del Evangelio de nuestros tiempos. De hecho, hasta tiene su propia traducción bíblica. También está Michael Heiser, que es otro teólogo reformador conservador. La mayoría de las iglesias conservadoras, como nosotros, nos basamos y nos apoyamos mucho en los comentarios de John MacArthur y Michael Heiser. Entonces, ¿qué está a favor? Esta teoría está a favor porque toma el texto de manera literal y es coherente con otras referencias. Es decir, se puede creer más esto, que eran demonios y mujeres, que los ángeles no guardaron su dignidad y fornicaron con mujeres humanas, obviamente, porque lo vemos literal y es coherente con las escrituras que hemos leído, con los textos que ya le di, 2 de Pedro 2:4, Judas 6:7. Ahora, ¿qué está en contra de esta interpretación? Lo que está en contra es que Jesús dice en Mateo 22:30 que los ángeles no se casan. Entonces, este versículo lo tiene totalmente en contra, porque implica, pero realmente está otro aspecto que está en contra de esta interpretación, es que mezcla seres espirituales y seres humanos, que es problemático para muchos porque dicen es imposible que un ser espiritual pueda tener relaciones sexuales con un ser humano. ¿Okay? Hasta ahí vamos a dejar esa interpretación. Luego está la otra interpretación que es la setita. Es setita, pero lo voy a leer en español. Setita, ¿okay? Que significa teológica. Aquí habla que los hijos de Dios, estamos hablando del versículo 2 de Génesis 6:2, que los hijos de Dios se referían a los descendientes de Set, porque Set tenía un linaje piadoso. Y las hijas de los hombres, las hijas de los hombres se refería a los descendientes de Caín, que traía ya un linaje impío. Acuérdense, aquí estamos hablando de la segunda interpretación. Entonces, sostiene que este texto 2, habla de una mezcla entre el pueblo justo de Set y el pueblo impío de Caín. Hijo de Dios es una forma de describir a los descendientes fieles de Set. Set, ustedes se recuerdan, ya lo estudiamos, era hijo de Adán. Y las hijas de los hombres serían las descendientes del linaje corrupto de Caín. Entonces, este cruce trajo cierta corrupción y apostasía. Eso es lo que sostiene esta interpretación setista. ¿Por qué setista? Porque habla del linaje piadoso de Set. Setista. Los eruditos que apoyan esta interpretación tenemos a Augusto Strong, Wayne Grudem, Gleason Archer, y también tenemos a C.E. Scofield, que en realidad en parte, él está de acuerdo con esa interpretación. Ahora bien, lo que está a favor de esta interpretación, que yo pude encontrar a favor de esta interpretación, es que no requiere suponer que los ángeles se casen. Y eso lo hace un poco más, como más aceptable para aquellos que no entendieran, que no podrían entender que sí podría haber una relación dentro de un ser espiritual y un ser corpóreo si tuvieran la oportunidad de serlo. Entonces no requiere suponer eso, que los ángeles se vayan a casar y puedan, por ende, tener relaciones sexuales. Ahora, también está a favor de que está en armonía con el tema bíblico del yugo desigual. ¿A qué me refiero? Hijos de Set, hijas de Caín. Yugo desigual. Caín es justo, Caín es limpio, Caín es santo, es piadoso, Caín es impío, Caín es la maldad, hijo de impiedad. ¿Okay? Ahora, ¿qué está en contra de esta interpretación? Que cuando vemos el versículo del cual estamos hablando, no menciona explícitamente ni a Set ni a Caín. Y conociendo que Caín y Set ya habían existido, tuvo que haberlo mencionado.
pero no los menciona. Ese sería uno de los puntos que tiene en contra. ¿Qué otra cosa tendría en contra? Es que cuando habla de los hijos de Dios en el Antiguo Testamento, casi siempre se refirió a seres celestiales. Entonces esta interpretación tendría en contra que los hijos de Dios no pudo ser Caín ni pudo ser Set, porque ellos eran terrenales, no eran seres celestiales. Por ejemplo, Job capítulo 1 versículo 6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces habla aquí Job 1:6, habla de que los hijos de Dios eran seres celestiales o seres espirituales. La tercera interpretación era es la interpretación de Reyes o la interpretación. Apóstol, una pregunta, perdona la interrupción. Que no entendí bien, porque si ya había acontecido el diluvio, ya había sido todo destruido y no quedó absolutamente nadie más que Noé y su familia, digamos, hay un hijo que fue de maldición, ¿verdad? Que fue Cam. Entonces, si ya todo había sido destruido, mi pregunta es esta: si ya todo había sido destruido, ¿de dónde salieron esas hijas que se supone que hayan sido de Caín, la descendencia de Caín? Pues esa es mi pregunta. Y eso sería uno de los puntos que no aportaría a la interpretación de Set y Caín, precisamente. ¿Sí? Precisamente, es uno de los puntos que no apoya a esa interpretación. Y voy a continuar. Luego está la interpretación de los reyes o los nobles, en la cual se dice que los hijos de Dios eran reyes poderosos de ese entonces, y las hijas de los hombres eran mujeres comunes. ¿Por qué? Porque se creía que en ese entonces a los líderes, a los jueces, a los reyes antiguos, se le autodenominaban dioses con D pequeña, o que eran vistos como representantes, perdón por este ruido, mis hermanos, o que eran vistos como representantes divinos. Estos líderes, o jueces, reyes antiguos, se le autodenominaban dioses con D pequeña y se miraban como representantes divinos. Entonces, que estos líderes, jueces o reyes antiguos tomaron mujeres de forma abusiva, arbitrariamente. Entonces crearon corrupción y crearon opresión. Y esta, pues, obviamente está muy relacionada con la realeza pagana, ¿verdad? Y a los cuales le llamaban los hijos de los dioses. Hay Klaus Westermann, que es un erudito, acepta esta situación. Ahora, ¿qué está a favor? ¿Qué puntos están a favor de esta interpretación? Es que no involucra a seres sobrenaturales y se conecta bastante con el contexto cultural antiguo. O sea, se conecta bastante con ese factor de cultura antigua. ¿Qué puntos podría estar en contra? Que no tiene apoyo textual bíblico. Ningún texto bíblico apoya esto, no nos lo dice. Lo dice la cultura, pero no tiene ningún punto bíblico. Y que los hijos de Dios raramente se refiere a reyes humanos en el Antiguo Testamento. Entonces, esta teoría, que es una de las tres más grandes, tampoco tendría su validez. Ahora, ¿qué creen la mayoría de los eruditos evangélicos conservadores? Repito, muchos evangélicos conservadores se inclinan hoy en día por la postura primera, angélica, o la postura 2, la setita. MacArthur, por ejemplo, defiende la visión angélica como más fiel al texto, que fueron ángeles caídos con hijas de los hombres. Y Grudem y otros teólogos sistemáticos obviamente prefieren ver la de Set y Caín, por razones doctrinales, por razones pastorales, y para evitar confusión con otras doctrinas extrañas. Ahora, ¿cómo vemos nosotros esto? Más allá del debate técnico que existe, más allá de la polémica que se realiza, más allá de lo que crea MacArthur, de lo que crea Grudem, de lo que pueda creer Westermann, de lo que pueda creer Scofield, por ejemplo, nosotros tenemos que ver el punto clave del pasaje. Y el punto clave del pasaje es demostrar
que la corrupción humana había llegado a su colmo y que las mezclas indebidas, ya sean espirituales, ya sean morales o ya sean sociales, trajeron decadencia al mundo. Dios decidió juzgar la maldad con ese diluvio bíblico. También, obviamente, bendito Dios, quiso proveer gracia a un varón que era justo, un varón llamado Noé. Y esto es lo más importante de eso. No pelear, no contravenir lo que uno u otra persona pueda pensar, o un erudito u otro pueda pensar, porque no es lo importante. Lo importante es que hay maldad, que hubo maldad y que existió la maldad y que llegó a sobrepasar los límites, si existieran, en la cual Dios pudiera ver a alguien o a la humanidad con decir, bueno, eres malo, pero todavía tienes algo de bueno y voy a tratar de redimirte. Pero en este caso la maldad llegó a ser tal que no importa quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran los hijos de los hombres, hubo impiedad. Ese es el punto clave y eso es lo que debemos de defender nosotros. Por ejemplo, en mi caso, si alguna vez a mí se me podría llamar erudito, yo diría que no tengo preferencia de ninguna de estas teorías, sino que mi preferencia sería el concurrir o el concluir y aceptar que la maldad llegó a tal grado, sea cual sea, la maldad y la unión impía hizo que la maldad llegara a ofuscar de tal manera a Dios que Dios decidió destruir a la maldad. Porque vemos que el tercer punto que nos habla el tercer punto que nos habla de la maldad del mundo y la decisión de Dios, precisamente es este, la maldad. Nos habla de la violencia y de la corrupción moral. Oigan eso, no solo era corrupta, sino que era violenta en su corrupción moral. Es como que una persona, como que un hombre viole a una niña, perdón, o a un niño, lo que sea. Un hombre la viola, pues es un violador. Pero no solamente la violó, sino que la cortó en pedazos. Y no solo la cortó en pedazos, sino que comió parte de ese cuerpo. Se lo digo porque ha existido. Esa es una violencia y una corrupción totalmente moral. Es algo fuera de lo normal. Y por eso es que dice la Biblia, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Pero habla de esa violencia y de la corrupción moral. Aquí, profundizando un poco, la palabra corrupción aquí sugiere una descomposición total del carácter humano tal como Dios lo había formado. ¿Me doy a entender? O sea, esta corrupción descompuso la imagen que Dios había puesto en el hombre. La Biblia dice en Génesis, dice que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. Pero las relaciones impías hicieron que el carácter del humano fuera totalmente descompuesto. O sea, la corrupción, una descomposición total del carácter humano, de la sociedad y de toda estructura de moralidad que pudiese haber existido en ese entonces. O sea, la Biblia dice que la tierra estaba llena de violencia, no solo física, sino que violencia social, violencia verbal, violencia emocional, violencia espiritual contraria. Se adoraba a Satanás más que adorar a Dios. Vean qué tremendo. Satanás era realmente el rey de todo ser humano en esa tierra. Era señor y rey de todo ser humano en esa tierra, excepto Noé y los suyos. ¿Por qué? Porque estaba gobernada por el egoísmo, estaba gobernada por la injusticia, estaba gobernada por la opresión. Totalmente alejada la tierra, el mundo, totalmente alejado del diseño que Dios había creado o que Dios creó para el ser humano. O del diseño en el cual Dios creó al ser humano, o el diseño con el cual Dios le puso al ser humano, imagen y semejanza de él. Entonces la violencia era el resultado natural de un corazón sin Dios. Y cuando se pierde el temor de Dios, la maldad se desborda. Escuche,
¿Por qué alguien se vuelve tan malo en nuestros tiempos si alguien era bueno? Porque perdieron, se alejaron de Dios y perdieron tuvieron una violencia en su corazón y perdieron a Dios. Y la violencia era el resultado de ese hombre natural, de un corazón sin Dios. Cuando se pierde el temor de Dios, se lo repito, se pierde entonces todo y la maldad se desborda. Hoy podríamos nosotros decir, aplicándolo actualmente, que todos vivimos en una sociedad que se parece mucho a los días de Noé. Ya lo dijo en Mateo, lo dijo Jesús, Mateo 24:37, hace 2000 años. Dijo Jesús, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús lo profetizó, que íbamos a llegar a un mundo de violencia, a un mundo de corrupción, a un mundo de pérdidas de valores, a un mundo de burlas a la fe. Vean cómo la gente hoy se burla de Dios. A una mujer que sea cristiana, a una señorita que quiera mantenerse casta, que quiera mantenerse bien delante de Dios, se le califica de retrógrada, de tonta, de loca, de mensa, de todo. Pero nunca de que está haciendo bien las cosas y delante del Señor está santa y perfecta. Entonces se perdió ese valor, se perdió la fe, la gente se burla de nosotros. Pero Dios sigue buscando en nuestros tiempos a personas como Noé, gente íntegra en medio de un mundo impío. Y por eso vino la decisión de Dios. Dios dice en el capítulo 6, versículo 6 de Génesis, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ese arrepentimiento, anote bien o escúcheme bien, no significa que Dios cambió de opinión. Porque muchos dicen, bueno, y no que Dios no cambia de pensamiento, pues. No, es que Dios no cambió de opinión, sino que su corazón se entristeció profundamente por la corrupción del hombre. Este arrepentimiento del cual habla 6:6 de Génesis no significa tampoco que él cometió un error. No dice, ay, me arrepiento porque cometí un error. No, porque, ¿sabe por qué? Porque Dios es perfecto. Amén. Entonces Dios no dijo cometí un error, simplemente Dios se arrepintió. Porque Él es perfecto, Él no puede cometer errores. Entonces, el lenguaje humano usado aquí expresa el dolor profundo de Dios al ver el pecado humano. Dios no se contradice a su naturaleza, lo dice número 23:19, pero sí reacciona, y por favor oiga, Dios sí reacciona emocionalmente al pecado de manera justa y de manera sana. Es como un padre que llora por el hijo que ha escogido hacer cosas malas o que ha escogido el mal camino. Dios no le parece eso. Dios, como juez justo, no podía permitir que la corrupción siguiera sin consecuencias. Por eso decidió traer juicio sobre toda la humanidad a través del diluvio bíblico. Dios decide entonces traer juicio sobre la humanidad, pero vea, haya gracia en un hombre justo llamado Noé. Lo dice el versículo 8 de Génesis 6. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ahora, Noé no era perfecto. No, pero su vida era recta y buscaba a Dios en medio de un mundo corrupto. Si usted está tratando de ser perfecto, le va a dar dolor de cabeza, dolor de hígado y se va a morir. Porque no hay perfecto, ni aún uno. Pero sí era recto y buscaba a Dios. Esa es la diferencia. De que tú tienes que ser recto y buscar a Dios y te va a traer la perfección. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú eres recto y buscas, me asustaron aquí los muchachos, sonó un globo por ahí. Cuando tú eres recto, cuando tú eres íntegro, cuando tú eres justo, cuando tú caminas con Dios, entonces nos podemos dar cuenta que Dios se acerca a nosotros porque nos da de su gracia y su gracia nos da plenitud. Y los conceptos de la perfección es gracia y plenitud. Por eso estamos viviendo el 2025 del Ministerio Estudio Abundante, gracia y plenitud.
¿Cómo llego a la plenitud? A través de la gracia. ¿Cómo llego a la gracia que halló Noé ante los ojos de Dios? Yo llego a esa gracia cuando soy un hombre o una mujer justo o justa. Soy íntegro y camino con Dios. Busco en medio de este mundo corrupto, yo hago lo recto. No quiere decir que no vaya a pecar, pero hago lo recto y busco a Dios en medio de toda corrupción. En medio de una generación torcida, Noé se distinguía por su fe y por su obediencia a Dios. Eso es lo bello de esta situación. Tremendo, ¿no? Que muchos podrían decir, bueno, yo no creo que se pueda lograr, es que todos estamos sufriendo muchas cosas, es que el mundo está como está porque así está. Pero repito, Noé no era perfecto, pero era justo, era íntegro. Él se distinguió por tener fe en Dios y por obedecer a Dios. Esas fueron las partes que lo distinguieron a él en medio de una generación totalmente torcida, totalmente perdida. Ahora, vea esto, anótelo y anótalo en su mente mejor que todo. Dios no destruye a los justos con los impíos. Nunca. Es una mentira del enemigo cuando dice, por pecadores pagan justos o justos pagan por pecadores. No, señor, no con Dios. Dios nunca destruirá al justo con los impíos. Y eso es lo que nos muestra que siempre Dios va a mantener un remanente fiel. Por eso es tan importante que una pareja busquen a Dios juntos, que busquen a Dios unidos. Un matrimonio busque a Dios junto, un matrimonio busque a Dios unido, un hogar busquen a Dios juntos, busquen a Dios unidos, porque por el pecado de mi esposa, Dios no me va a condenar a mí, ni por el pecado mío, Dios va a condenar a mi esposa, de ninguna manera. Pero sí quiere decir de que de pronto, si yo no estoy siendo justo e íntegro, Dios yo pueda tener mi propio diluvio y se me vaya la vida antes de tiempo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces Dios nunca va a destruir a los justos con los impíos. Él siempre encuentra a alguien justo. Entonces Dios siempre encuentra un remanente fiel. Y gloria a Dios por los que estamos aquí, porque podríamos decir que somos parte de ese remanente fiel. Y remanente no siempre es alto porcentaje. Remanente es un porcentaje muy bajo de todos los que están. ¿Sabe cuál es el remanente? Normalmente se habla de un porcentaje diezmático, habla del 10% de la gente, mucho menos que eso. El remanente es aquellos arrocitos que quedaron medio vivos en la cacerola donde lo freíste, sacaste todo el arroz, lo diste y quedaron eso es remanente, el remanente fiel. Entonces Dios nos recuerda que aunque la mayoría sea parte de Dios, siempre va a haber ese remanente fiel. No importa cuán oscuro esté el mundo, siempre hay una puerta de gracia para aquellos que buscan a Dios. Me estoy dando a entender. Y Dios hoy en día sigue buscando hombres y mujeres como Noé, que marquemos la diferencia en medio de un mundo torcido, en medio de un mundo injusto, en medio de un mundo perdido, sucio, malvado, lleno de maldad y de odio, de envidia y todo lo que conocemos. Entonces nosotros tenemos que hacer ese remanente fiel en nuestra generación. Si llegara a suceder algún juicio de Dios sobre el mundo, tal vez ya no por diluvio, pero no dice que nunca iba a traer juicio sobre la tierra. Dios va a traer juicio sobre aquellos que son malos. Dios va a traer juicio sobre el impío. ¿Por qué? Porque la misma impiedad atrae juicio. La impiedad atrae juicio. Pero el humillarnos y venir delante de Dios atrae gracia. Entonces, atraigamos la gracia. Ahora, punto 3, la construcción del arca y la obediencia de Noé. Yo sé que llevamos una hora, pero vamos a seguir para terminar por lo menos otra diapositiva. Gloria a Dios. Dios le da instrucciones a Noé sobre el arca. Eso lo encuentra en el capítulo 6, del 14 al 22. Y Dios le da unas instrucciones, no solo instrucciones, sino que detalladas para construir un arca gigantesca. Primero, le habla de material. Le habla de madera de gofer, que es una madera resistente y una madera duradera.
Si usted me pregunta qué es la madera de gofer o de gofer, la verdad es que no se sabe con certeza qué tipo exacto de árbol o madera era el gofer, porque la palabra hebrea de gofer que utiliza solo aparece solo en ese versículo y no tiene un equivalente claro en otros textos bíblicos. Muchas palabras hebreas aparecen en diferentes partes de la Biblia, perdón, de los textos bíblicos, y por eso se puede lograr llegar a conocer su significado, porque se toma de varios lugares para tener un significado. Pero la madera de gofer no aparece en ningún lugar. Ahora le voy a decir algo que Dios ha puesto en mi corazón. Fíjese, un madero específico, una madera específica no encontrada en ninguna otra parte. Y el único madero que me trae salvación es la cruz de Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? No hay otra cruz, solo un madero. Eso es algo personal. No lo va a encontrar ni en TikTok ni en ningún lugar. Esto es algo que Dios da para nosotros. Ahora, hay algunas teorías. ¿Qué teorías hay? Que era ciprés, que es la opción más aceptada por muchos estudiosos, ya que es la madera más resistente y a la vez es liviana y es duradera. Y es ideal para para construir embarcaciones antiguas, era lo que más utilizaban. También estaba el cedro, que también le han propuesto, ¿no? Porque puede referirse al cedro o algún tipo de abeto, o sea, maderas comunes en la región y que eran utilizadas en esa región en construcciones importantes. Habla también de una técnica, de un tratamiento especial de la madera. Algunos creen que gofer no era el nombre de un árbol, sino que una forma específica de trabajar o preparar la madera. Como ahora cuando dicen madera contrachapada, ¿no? Madera contrachapada. No hay ningún árbol que sea árbol contrachapado, ¿verdad? Hay otra madera, y lo tenía aquí en la punta de la lengua. Hay una madera que se llama, con que se hacen muebles. Zoe, ¿me puedes ayudar? Madera, no es plywood. MDF o melamina. MDF o melamina, no hay un árbol de MDF. No. No surge un árbol y mira un árbol de MDF, cortémoslo ya. No, es una compostura. Entonces, podría ser de que a eso se refería, pero yo más creo que era un árbol del cual no se conoce cuál es y que pudo haber sido cedro o pudo haber ciprés. Pero, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? No es importante saber cuál era. Mira, ahí está en la foto, no. Sino que es importante porque Dios le pide a Noé usar un material específico. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña primero que Dios cuida cada detalle de lo que Él hace, de su propósito. Incluso los materiales con que se construye algo que tiene propósito divino, Dios se preocupa hasta por los materiales con lo que lo va a hacer. Si la madera de gofer debía ser resistente al agua, lo cual es clave para un barco que va a enfrentar una catástrofe global, ¿no? Entonces, también Dios nos recuerda que cuando obedecemos a Dios al pie de la letra, Él va a respaldar con éxito lo que nosotros podríamos edificar. Entonces, así como Noé usó una madera específica, la cual Dios le indicó, por supuesto, nosotros debemos de obedecer a Dios con lo que Dios nos revela, con lo que Dios nos manda a hacer, con precisión. Hacerlo como Él dijo. No tomar cauces, no tomar extravíos, no, sino atajos. Que tenemos, o atajos, no, tenemos que atender a todos los detalles que Dios nos dé en su revelación. ¿Por qué? Porque la obediencia es la que trae la preservación y el cumplimiento del propósito divino. Anótelo, le va a servir en algún sermón algún día. La obediencia la obediencia total a Dios, estamos hablando de ser específicos, de ser precisos con lo que Él nos dice, qué materiales, etcétera, etcétera. Entonces, la obediencia a esos detalles de la revelación, una obediencia total, nos trae la preservación y el cumplimiento del propósito de Dios o el propósito divino. Otra de las cosas que Dios le dijo y dio a Noé fueron las dimensiones. Le dijo, van a ser 300 codos de largo por 50 de ancho y 30 codos de alto. Así le dijo, ¿no? En el versículo 15.
y de esta manera, Génesis 6:15, y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud, de 50 codos de su anchura y de 30 codos su altura. ¿Qué es un codo? Anote, un codo es una medida hebrea que se escribe amah, es un amah, es A-M-M-A-H. Y era, pues obviamente era una medida antigua, ¿no? Que se basaba en medir de la distancia del codo, usted puede verme acá del codo, hasta la punta de los dedos, ¿ok? Punta de los dedos al codo, ¿ok? Aunque esa medida del codo varió en diferentes culturas, pero el codo hebreo comúnmente se mide o se estima entre 45 y 52 centímetros. No es el metro, es como 0.45 centímetros, como la mitad, ¿verdad? Porque un metro tiene 100 centímetros, si no estoy mal, ¿no? Entonces, ¿cómo? Medio metro, vamos a decir medio metro. Entonces, las medidas del arca aproximadamente actual, yo traté de convertirlos, se la voy a decir. Era 135 metros de largo o 443 pies, como usted quiera tomarlo, de largo. Y luego tenía 22.5 metros de ancho o 74 pies de ancho. Y eran 13.5 metros de alto. Era alto, ¿eh? Era alto. O sea, 44 pies. ¿Y cuál era su forma y su estructura? Era miren, verdaderamente era una caja rectangular. Ustedes saben, los rectángulos, así era el arca. No tenía aerodinámica como la que vemos, ¿no? Ahora que sus puntitos, que sus velas, que su esto, una ventana sí tenía. Y sino que era una barcaza, era un contenedor flotante y estaba diseñada precisamente para flotar y resistir. Tomen en cuenta esto, el arca no fue hecha para navegar, el arca fue hecha para flotar y resistir. ¿Ok? Tenía 3 niveles o 3 pisos, no sé cómo lo conozcas tú, 3 niveles o 3 pisos. ¿Por qué? Porque permitía una organización para almacenar alimentos, para almacenar espacios, para alimentos, para tener animales y para habitaciones para la familia. Tenía una ventana y tenía una puerta. Eso era lo único que daba la ventilación. Daba ventilación y una entrada. La ventana era para ventilar y la puerta obviamente para que pudiese entrar. Ahora, ¿cuál era el propósito? El propósito del arca, anote, era ser un refugio para la familia de Noé y los animales. Por eso fue que el versículo 17 y 18 del capítulo 6 dice, y he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne. Ahí se fueron también los animales, excepto los animales que en pareja entraron al arca. Más estableceré, oiga, qué lindo, mi pacto contigo, le dijo a Noé, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces, los propósitos principales, entonces, primero era refugio para la familia de Noé. Dios iba a preservar a 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos, que eran Sem, Cam y Jafet, y las esposas de ellos. Entonces, este acto de salvación, obviamente, revela el carácter de nuestro Dios, que es un redentor, que es un salvador, que es un Jesús, que es un Yeshua. Amén. Este acto de decir, voy a destruir todo, pero te voy a salvar a ti, ahí empezó a revelarse el carácter redentor de Dios, que va a guardar, que iba a guardar ese remanente fiel. Y luego, no solo era refugio para la familia, sino que también era para preservación de los animales. Ustedes se recuerdan, entraron por parejas, macho y hembra, y en algunos casos animales limpios, decía 7 pares, imagínense, y algunos animales limpios. Eso lo encuentra usted en Génesis 7, vaya por favor, lo puede leer. Esto aseguraba que iba a haber reproducción de las especies de los animales después que el diluvio llegara a su final. Tercero, fue un modelo de salvación y de juicio. El arca es el símbolo del juicio de Dios contra el pecado.
Por favor, tomemos esto en cuenta. El diluvio nunca fue un acto contra la naturaleza ni contra la tierra, sino e incluso no contra la gente, sino que fue contra el pecado. Toda la gente que tenía pecado y amó más el pecado, su pecado los destruyó. Entonces, el arca es símbolo del juicio de Dios contra el pecado, pero también es un símbolo de gracia para todos los que le obedecen. En el Nuevo Testamento nosotros podemos ver el arca como un tipo de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque solo dentro de Jesús hay salvación. Solo dentro de Jesús hay salvación. Él es el único camino, una puerta, único camino. No hay varias. No hay 3, no hay 4, no hay 5, porque no hay 5 puertas. El arca tiene una puerta, un camino. 1 Pedro 3, 20, 21 dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Aplicando pues el pensamiento de que Jesús es el arca. Así como el arca fue un lugar de salvación física, Jesús es nuestro arca de salvación eterna. El arca de Noé es salvación física, Jesús es nuestra arca de salvación eterna. La obediencia de Noé al construir el arca según las medidas exactas, dimensiones exactas, procedimientos exactos, direcciones exactas, es ejemplo de cómo nuestra obediencia detallada a Dios va a preparar nuestro refugio espiritual. Vean que la construcción del arca tomó aproximadamente 100 años. 100 años durante los cuales Noé predicó arrepentimiento, pero nadie le escuchó. A veces nosotros predicamos 2 meses, 2 semanas y nos enojamos. No, este ya no le predico, no escucho nada. Noé predicó 100 años. Lo dice según Pedro 2:5, oiga lo que dice. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora hablemos del punto de la entrada al arca y el comienzo del diluvio. Ya en Génesis 7, del 1 al 16. Dios le ordena a Noé entrar en el arca con su familia y el grupo de animales. 7 parejas de animales limpios y 1 pareja de animales impuros. Llueve durante 40 días y 40 noches, se cubre la tierra completamente. Pero vea esto, por favor escuche. Cuando yo le digo que hay tiempo cuando la misericordia de Dios se le cierra a un individuo que vive en pecado, a un individuo que no quiere entrar al arca llamado Jesús, a un individuo que desprecia a Jesús aun cuando conoce de Jesús, entonces Dios va a proteger a los que son justos y le obedecen. Y dice, y Jehová le cerró la puerta al arca. Génesis 7:16. Esto demuestra que Dios mismo protegió a Noé y a su familia. También simboliza que una vez que Dios ejecuta su juicio, ya no hay oportunidad para arrepentirse. Por eso tenemos que aprovechar. Por eso dice la Biblia, llamadme, habladme, buscadme mientras puedo ser hallado. Porque puede llegar el momento cuando Dios va a decir, ya no, cerré la puerta y nada la puede abrir. Eso es peligroso para todos aquellos que conocieron de Dios y despreciaron el mandamiento de Dios. ¿Y dónde lo vemos? En Mateo 25. ¿Se recuerdan ustedes de las vírgenes? No quiero entrar ahí por el tiempo. Pero dijeron, ábrelo, Señor. Y el Señor les dijo, no las conozco. 5 vírgenes que pudieron entrar con las otras 5, pero se durmieron y despreciaron al Señor. Ahora hablemos sobre el diluvio y la restauración. Primero, el juicio global. El agua cubrió toda la tierra por 150 días. Llovió 40 días y 40 noches y ahora el agua cubre la tierra por 150 días. Toda la humanidad murió, obviamente, excepto los que estaban en el arca. Entonces Dios reinicia la creación con Noé, como lo hizo con Adán. Y luego, pero vemos que el agua, el descenso de las aguas y la salida del arca, que ya lo encontramos en Génesis 8, del 1 al 22, dice la Biblia, este es otro punto muy importante,
y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Oiga, dice, Dios se acordó de Noé y hace que las aguas comiencen a descender. ¿Significa esto que Dios se había olvidado de Noé? Absolutamente no. Sino que la expresión se acordó Dios de Noé no implica olvido por parte de Dios. Como que si de repente, ¿verdad? Ay, se me olvidó Noé. Como decimos a veces, ¿verdad? Dijo mi esposa el otro día, los frijoles, me dijo, y se vino corriendo del segundo nivel. Y los frijoles, gracias a Dios, creo que un ángel echó agua, no se quemaron los frijoles, gracias a Dios. No es de olvidarse, si de repente me acordé, no, sino que así nos pasa a los humanos. Pero esta expresión es una forma, ¿cómo se la pongo? Es una forma antropomórfica, ¿no? Es decir, un modo humano de hablar para describir una acción especial de Dios a favor de alguien. Así está mejor dicho. Es una forma de cómo los humanos lo entendamos para que se nos describa algo especial que Dios hizo y Dios cumplió y Dios se acordó de Noé. ¿Pero qué significa acordarse en el lenguaje bíblico? Bueno, en hebreo el verbo que ahí se utiliza es sacar, Z-A-K-A-R, Z-A-K-A-R, que significa mucho más que simplemente recordarse, sino que implica traer a la mente con propósito y actuar en consecuencia a. En otras palabras, lo que yo te dije que iba a hacer contigo, eso voy a hacer. Entonces es una memoria activa, no es pasivo. Los humanos tenemos memoria pasiva. Dios tiene una memoria activa. Tengo que hacer, esto lo voy a hacer porque yo te lo dije y lo hace. Hay ejemplos similares en la Biblia, ¿no? Dios se acordó de Abraham y salvó a Lot. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto, por ejemplo, de Israel. Entonces, en todos estos casos, acordarse significa que Dios va a intervenir, Dios va a actuar o Dios va a cumplir una promesa. Así que cuando algún profeta o alguien le diga a usted, Dios se está acordando de ti, siéntase contento porque Dios está a punto de intervenir o Dios está a punto de actuar o Dios está a punto de cumplir una promesa en favor tuyo. ¿Y cómo lo hizo Dios cuando se acordó de Noé? Dice que envió un viento que empezó a secar la tierra. Detuvo la lluvia, cerró las fuentes del abismo y permitió que el agua empezara a descender progresivamente. Entonces inició el proceso de restauración y se inició una nueva oportunidad, vamos a decir, para toda la humanidad. ¿Cómo lo puedo aplicar yo espiritualmente eso a mi vida, Pastor Edmer? Bueno, a veces nosotros sentimos que Dios está en silencio, pero Él nunca olvida a sus hijos. El hecho de que no veamos cambios inmediatos no significa que Dios no está obrando en el mundo a nuestro favor. Allá atrás, alrededor de nosotros, Noé estaba metido en el arca, pero Dios ya estaba obrando afuera, las aguas ya estaban disminuyendo. Dios se va a acordar de ti en medio del diluvio. Yo pensé que alguien iba a decir amén y iba a levantar su mano. Dios se va a acordar de ti en medio del encierro. Dios se va a acordar de ti en medio del proceso y pronto Dios va a actuar en tu favor. Amén. El arca luego se posa en el monte Ararat. Usted ya sabe la historia. Noé envía un cuervo y una paloma para comprobar si la tierra está seca. Y luego Noé ofrece un sacrificio de gratitud a Dios. Eso demuestra, dice Génesis 8:21, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Eso demuestra que Dios aceptó la adoración de Noé y reafirmó su misericordia. Si queremos explicar un poco más a profundidad esta parte, que sí me gustaría, ya explicamos cómo o qué significa se acordó Dios, que no significa que se había olvidado, sino que Dios decidió actuar favorablemente en ese momento e inició el nuevo proceso de restauración para la tierra y la humanidad. Pero dice que primero hace pasar un viento sobre la tierra. Escuche, en hebreo la palabra viento es ruaj. Ruaj, R-U-A-J. Ruaj, que es la misma palabra usada para cuando hablamos de espíritu, cuando se habla de espíritu, por lo menos en Génesis 1:2, habla de ruaj. Esto implica que así como el Espíritu de Dios se movía, esto es lindo, escúcheme, así como el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas en la creación,
Qué tremendo esto, ¿verdad? Ahora se vuelve a mover para iniciar una nueva etapa después del diluvio. Esta es una especie de una nueva creación después del juicio. Se cerraron las fuentes del abismo, se cerraron las cataratas del cielo, Dios detiene el juicio y esto muestra que Él tiene control absoluto sobre los elementos naturales. Y claro, lo vemos a Jesús allá, ¿verdad? Cuando calmó los vientos, calmó la tempestad. Él tiene control absoluto. El diluvio no fue algo descontrolado, sino que fue planificado, medido y limitado por Dios. Esto quiere decir que si estás pasando por un diluvio o una prueba y eres hijo de Dios, está planificado, medido y limitado por Dios. Satanás no puede traerte ninguna cosa contra ti que sea descontrolada. Dios te va a cuidar en todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Levánteme la mano y me hace así para decirme que dicen amén. Michelle y Carla también hacen así, que bueno. Pero las aguas retrocedieron gradualmente. El descenso no fue inmediato, sino que fue progresivo. Y esto nos enseña que Dios tiene tiempos y procesos. Tiempos y procesos. Y debemos aprender a esperar en su calendario. No nos apresuremos. Es que yo quiero esto ya. Tiene que pasar. Que se muera el desgraciado ese mi vecino. No, tranquilo. Dios tiene tiempos. Dios tiene. Le voy a echar toda la jungla encima. No, tranquilo. No llames a los caciques todavía. Tranquiliza. Dios tiene tiempos y procesos. Y debemos aprender a esperar en su calendario. Decimos nosotros, para noviembre del 25, yo tengo que tener tal. Espérate, ya le preguntaste a Dios qué quiere Él. De pronto, Él solo quiere seguir trabajando contigo y con los que tienes. Gloria a Dios. Ahora, el arca se detuvo sobre los montes de Ararat al día 150, pero Noé aún esperó pacientemente, dentro del arca, porque todavía estaba confiando en la dirección divina. No corras porque crees que ya se fue el agua. Tranquila, tranquilo. Dios te va a decir qué hacer. Sí, pastor, pero es que, mire, mi vecino, el pastor de allá y aquel ministerio. Tú tranquilo, estás en el arca, estás protegida. Tal vez ya no hay agua, pero todavía es tiempo que estés en el arca. Al día 150. Y Noé aún estaba esperando pacientemente dentro del arca. Ahora, después Noé envía señales y empezó a discernir. Yo no sé cuántos de nosotros ya enviamos los cuervos y las palomas que teníamos que enviar, o solo nos queremos salir. No, el cuervo no volvió, símbolo de impureza. ¿Por qué? Porque el cuervo se adapta a cualquier ambiente. Ahí habían cuerpos putrefactos. ¿Por qué envía al cuervo? Al cuervo. Porque si el cuervo regresaba es que todavía había agua, no había que picar, que comer. Pero cuando se va el cuervo que es un animal que come carroña, encuentra muertos y empieza a comer. Ya no volvió, pero Noé se queda esperando. Dice, todavía hay soledad, todavía hay muerte afuera del arca, todavía hay cosas descompuestas y espera. Y luego envía a la paloma, símbolo de paz, símbolo de pureza, y regresa porque no encuentra dónde poner sus patitas. La paloma dice, yo no voy a ponerme sobre cosas sucias, ni sobre lodo, ni sobre agua sucia, ni sobre muertos. Ella regresa porque no hay en dónde posar sus pies. Y luego vuelve con una rama de olivo, que ya significa vida, que significa renovación. Y por último ya no volvió, porque ya encontró su hábitat. Ya estaba listo para volver a habitar ella afuera. Y este proceso muestra que Noé no actuó por impulso, sino que actuó por discernimiento y observación, esperando la confirmación de Dios. Tú tienes que actuar con discernimiento y por observación, procesos que a veces le llaman psicológicos, pero que son esenciales dentro de tus decisiones ministeriales, esperando la confirmación de Dios. Luego sale del arca, 15 al 19, sale del arca y Dios le habla de nuevo a Noé. Noé no salió hasta que Dios le dio la orden. Y esto revelaba de verdad la sumisión total a la voz divina.
Aun cuando ya habían señales visibles de que la tierra estaba seca, Noé esperó. Noé esperó. Aun cuando ya tengas tú visible las señales de que todo está listo para cualquier cosa, espera la voz divina. Espera la voz de Dios a través de tu apóstol, de tu pastor, de tu líder. Espera. Porque aunque veamos que algo parece listo, debemos esperar la dirección de Dios antes de actuar. Después Dios ordena, versículo 16 al 17, Dios ordena salir con toda la familia y los animales. Y el propósito de Dios sigue siendo el mismo que le había dicho a Adán: fructificad y multiplicaos. El mismo mandato de la creación, porque Dios no cambia. En Génesis 1:28 le dijo: fructificaos, multiplicaos. Entonces Dios está iniciando una nueva etapa con el hombre y una etapa nueva con la creación. Pero ¿qué hace Noé? Y aquí es donde es importante que tomemos en cuenta qué hacemos. Del versículo 20 al 28 nos habla que Noé edificó un altar a Jehová. O sea, lo primero que hace Noé al salir es adorar. No se dedicó primero a organizarse, a sembrar cebollas y a sembrar papa, a construir casas. Su prioridad fue honrar a Dios. ¿Por qué? ¿Qué representa un altar? Anótalo. El altar representa gratitud. El altar representa reconocimiento. El altar representa obediencia. El altar representa comunión. El altar representa entrega total a Dios. Entonces Dios huele el olor grato. El sacrificio de Noé agradó a Dios, no porque mató un animal y porque el olor se sentía rico, no, sino porque el sacrificio de Noé salió de un corazón agradecido, no de un corazón forzado. Por eso nadie te tiene que forzar para hacer la obra del Señor. Oras porque quieres orar. Lee la Biblia porque quieres leer la Biblia, y eso es lo que Dios le agrada. ¿Alguien me puede decir amén? Levántenme la mano, por favor, si ya se enojaron. Como 5 se enojaron. Muy bien. Entonces, el olor grato del altar, ya vamos a ir terminando. Mire lo que hace. Vea por qué es importante tener altar y por qué es importante que antes que te organices, antes que siembres, antes que construyas casas, antes que te pongas a delinear proyectos, es prioridad que honres a Dios en ese altar de gratitud, en ese altar de amor, de obediencia, reconocimiento, de honra, de entrega total, porque ese altar y su acto hizo que Dios prometiera no volver a maldecir la tierra con un diluvio global. Diluvio global. A pesar de que el corazón humano sigue siendo inclinado al mal desde su juventud, Dios dijo: por el altar de un hombre, por el sacrificio de un hombre, yo voy a prometer que nunca voy a maldecir la tierra y lo voy a establecer. Entonces ahí se establece una nueva era, se establecen las estaciones, se establece la siembra, se establece la cosecha, se establece la estabilidad de la tierra como un reflejo de la fidelidad de Dios. Entonces, cuando tú tienes verano, otoño, invierno, primavera, esas no son cosas del mundo, esas no son cosas de la galaxia, es Dios diciéndote: me acuerdo del pacto que hice con Noé, me acuerdo de mi reflejo de mi fidelidad. ¿Por qué? Porque Dios no olvida a los suyos en medio del juicio, en medio de la tormenta. Su memoria, repito, es activa, no pasiva. Y su acción es perfecta en el tiempo preciso, en el tiempo adecuado. El espíritu, el viento, el ruaj de Dios sigue soplando hoy para traer orden, para traer renovación y para traer restauración. Por eso no te des por vencido, por vencida, porque no ves los resultados que quieres. No te des por vencido que tu esposa no te ama, no te da un besito, no te va a hacer cena hoy. No te des por vencido. Dios va a hacer algo. No te des por vencida que tu esposo aquí o allá. Tranquilo, Dios va a hacer algo. El espíritu, el ruaj, el viento de Dios sigue soplando. Pero el discernimiento como el de Noé es vital. No seamos apresurados. Aprendamos a buscar señales espirituales antes de movernos. Yo siempre he dicho que yo busco la luz verde de Dios, algo que me hace sentir totalmente en paz,
antes de hacer algo. Lo que sí hago es que tengo una verdadera adoración, porque la verdadera adoración nace de un corazón agradecido. Espérate, porque no sé, me levantaste mano antes de tiempo. Un corazón agradecido después de la prueba. Y yo estoy agradecido, Señor. Sí, porque no has tenido pruebas. En la prueba aún también hay que darle gloria a Dios por todo y gracias al Señor. Pero, amén. Y cuando sales de la prueba, dices, ay, papito, ¿cómo no te voy a servir? Si he visto tu gloria en medio de todo esto. El mundo se levanta en contra mía. Ya usted habla todo lo demás y se da cuenta de esto. Entonces, el altar, por eso es que el altar debe ser el centro de nuestra vida. Anótelo. El altar debe ser el centro de nuestra vida. Todo lo que hagamos debe de partir de una relación de comunión con Dios. Pero no una comunión de esas comuniones de ir a rodearte delante de un santo o como hace el católico que va y un montón de cosas que hacen. No, una relación verdadera. Una relación en la cual oras mientras estás comiendo, mientras vas manejando. Una relación en la que haces las cosas porque Dios es tu Dios y Dios es tu Rey. Wow, todavía tenemos unos puntos, así que quédense conmigo, por favor. Muy bien, voy a hablar sobre el pacto de Dios con Noé ahora. Después del diluvio, Dios no solo restableció el orden natural, sino que estableció con Noé un pacto formal. Esto representa a toda la humanidad. Este pacto marca un nuevo comienzo para la historia humana. Primero le dijo a Noé, porque dice la Biblia en capítulo 9, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, henchid la tierra. Entonces Dios reafirma el mismo pacto o el mismo mandato que le había dado a Adán en Génesis 1:28, y ese mandato tiene varias implicaciones. Escuche. Por eso le digo que hablar del diluvio no es solo decir y llovió y se acabó. No, todo tiene su responsabilidad de ensanchamiento espiritual y de conocimiento. Primero, ¿qué trae esto? Este mandato o este pacto? Bendición de fecundidad. Dios desea que la vida se extienda y florezca sobre la tierra. Por eso siempre he pensado y siempre he dicho que cuando dos jóvenes se casan, su propósito no debe ser, yo escuchaba algo en mí, ¿para cuándo tu primer hijo? Ay, no, nosotros no queremos tener hijos, ¿por qué te casaste? O sea, el propósito de Dios es fecundar la tierra, es henchirla, es que florezca. ¿Por qué? Porque esto trae continuidad del propósito divino, que es el segundo punto. Primero, bendición de fecundidad. Segundo, continuidad del propósito divino. Aunque hubo juicio, el propósito de Dios para el hombre sigue vigente. ¿Cuál era el propósito? Ser administrador de la creación. ¿Por qué? Porque le dijo, enseñoréate, o sea, sé señor de la creación. Eso es ser administrador de la creación y multiplicarse bajo la bendición de Dios. El otro punto era llenar la tierra. También conlleva una responsabilidad cultural, obviamente, pero también espiritual. No solo poblarla, qué bueno, vamos a tener 15 hijos, no, sino hacerlo conforme al diseño de Dios. Algunos de los de aquí les gusta tener marimba, y eso está bueno también, amén. Entonces, a pesar de nuestras, ¿qué tomamos de esto? Oiga, que a pesar de nuestras caídas, Dios siga dispuesto a darnos nuevos comienzos. Amén. A pesar de tu caída, Dios está dispuesto a darte un nuevo comienzo, porque Él reafirma su llamado sobre tu vida. Entonces, Dios permite el consumo de la carne, pero prohíbe comer sangre. Todo lo que se mueve, dijo en el versículo 3 y 4, todo lo que se mueve y vive, o será para mantenimiento. Entonces, aquel que dice, es que Dios nos hizo para comer vegetales únicamente. No, aquí dice, todo lo que se mueve y viva, o será para será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. Entonces, aquellos que dicen, soy vegetariano porque soy cristiano, te falló un poquito ahí tu entendimiento. Aquí dice, todo animal que se mueve y vive, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Punto importante aquí, pastores. Yo no quiero escuchar que usted come sangre, es que ya está cocinada. Aquí en Guatemala le llaman moronga. No sé cómo le llaman en otro país y espero que no sea mala palabra en algún lugar. Pero no se come, porque ahí está la sangre, en la sangre está la vida.
No se debe. Sin embargo, esta es la primera vez que Dios autoriza explícitamente al ser humano a comer carne. Gloria a Dios, porque a mí me gustan los tacos de carne. Sin embargo, Dios establece ese límite sagrado. No deben de comer la sangre, porque en la sangre está la vida. Usted lo quiere leer, lo encuentra en Levítico 17:11. Pero ¿cuál es el principio espiritual de todo esto? Que Dios establece un precepto, un respeto por la vida y por lo sagrado. Para Dios, la sangre tiene un valor especial porque representa la vida. Y bueno, más adelante en la Biblia vemos que la sangre se convierte en símbolo de expiación, de redención, de pacto e incluso hasta llegar a Cristo que derramó su sangre por nosotros. Entonces Dios nos da libertad, pero con límites santos. Debemos de honrar a Dios con lo que Dios llama sagrado. Por favor, debemos de honrar a Dios con lo que Dios llama sagrado y recordarnos que la vida es un don divino, no algo que nosotros obtuvimos porque somos. Luego, otro punto establece la pena de muerte. Yo sé que ya están cansaditos, pero quiero terminar esto. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Así lo puso él. En el versículo 6, capítulo 9 de Génesis. Dios estableció un principio de justicia retributiva, ojo por ojo, diente por diente. El asesinato no debe quedar impune. ¿Por qué? Porque la vida humana es valiosa. ¿Por qué? ¿Por qué es valiosa la vida humana? Porque el hombre fue hecho a imagen de Dios. Entonces, matar a alguien es un atentado contra esa imagen de Dios. Entonces, esta norma no promueve violencia. No, pero es que eso promueve violencia. El decir que podemos nosotros, el que mató, pues que sea muerto. Absolutamente no. Absolutamente no. Sino que no promueve violencia, sino que es justicia. Es dignidad de la vida humana. Y hay necesidad de protegerla con leyes que sean justas. La señal del pacto, el arco iris. Vamos a profundizar directamente en esto. Dios promete entonces no volver a destruir la tierra con un diluvio. Y este pacto es unilateral, pero es incondicional. No depende del comportamiento humano, vea qué lindo, sino del compromiso de Dios. ¿Cuántos países en el mundo no ven los arcoíris y se comportan de lo peor? Pero es que no depende de ellos. Este pacto es de Dios. Ese es compromiso eterno de Dios. Aún sabiendo Dios que el corazón del hombre sigue inclinado al mal, pero Dios se compromete a no repetir ese juicio global por agua. El arco iris entonces queda como una señal visible del pacto. Ahora el arco iris se está usando en muchos lugares para representar algo que no es. Y están equivocados y nos están quitando porque el cristiano se está dejando quitar los diferentes símbolos que Dios ha traído. El arco iris, anote, es un símbolo de esperanza, es un símbolo de misericordia y es un símbolo de fidelidad divina. No es un símbolo de libertinaje sexual. Nunca se utilizó para eso. Se lo repito, el arco iris se convierte o es un símbolo de misericordia, un símbolo de esperanza, un símbolo de fidelidad divina, no de depravación sexual. ¿Por qué? Porque Dios lo declara como un arco de guerra. Él dice, he colgado mi arco en las nubes y no lo usaré contra la tierra. Qué lindo es esto. Es una imagen, podemos decir una imagen poética de Dios, guardando su arma de juicio y ofreciendo paz. Cada vez que vemos un arco iris es un recordatorio tangible de la misericordia de Dios hacia toda la humanidad. Entonces, concluyendo este punto, Dios no solo juzga, también restaura, también bendice y también establece y reestablece pactos. Nos llama a valorar la vida, vivir en obediencia y a confiar en que Él guarda sus promesas. Entonces, el relato del diluvio, para ir terminando, no es simplemente una historia antigua. No es un evento aislado. El relato del diluvio es una poderosa revelación del carácter de Dios. Es una advertencia profética para nuestro tiempo. Hay dos grandes verdades que encontramos aquí, que corren paralelamente, corren igual. ¿Qué? Uno, la justicia de Dios. Dos, su misericordia redentora. ¿Cuáles son las grandes verdades paralelas que encontramos reveladas del carácter de Dios en el relato del diluvio? La justicia de Dios
y su misericordia redentora. El diluvio es un justo juicio de Dios. Fue la manifestación de ese justo juicio. O sea, Dios es paciente. El mensaje clave del diluvio es que Dios es paciente, pero su paciencia no es impunidad. El juicio viene cuando la medida del pecado se colma. Quiero hacer claro esto, la misericordia de Dios no tiene final, pero la medida del pecado colma lo que podría ser paciencia. Entonces, cuando viene el juicio. Sin embargo, después de eso hay una nueva esperanza. Dios preparó un arca, dio instrucciones precisas. Noé la siguió al pie de la letra. Entonces demuestra que Dios siempre tiene un plan de redención en medio del castigo y que la gracia de Dios está disponible para quien lo escuche y para quien lo haga. Quiero terminar con una frase que puede usarlo en una enseñanza o en alguna predicación. Antes de eso, quiero decirle, el diluvio nos enseña que Dios juzga el pecado. Yo creo que lo dije al principio. Dios juzga el pecado, pero también Él extiende gracia a quienes creen y obedecen. Y hoy estamos en días parecidos a los días de Noé. Y la iglesia debemos levantar la voz como lo hizo Noé. Predicar justicia, construir el arca de la fe, construir el arca de la gracia, construir el arca del evangelio, construir el arca del llamamiento, llamar a todos al arrepentimiento. Hoy no hay un número de personas que puedan entrar al arca. Todos pueden venir al arrepentimiento. Cojos, sordos, mudos, ciegos, feos, de alguna jungla o de algún lugar, todos podemos venir al Señor Jesús. Y vea esto. Vea esto. Y una frase, solo voy a dejar que entre de nuevo una persona aquí más. Estamos todos aquí todavía, ¿verdad? Solo quiero dejar una frase más. Así como Noé halló gracia, tú también puedes hallar o encontrar la gracia hoy. Debemos entrar al arca que es Cristo antes que se cierre la puerta. Amén. Gloria a Dios. Ustedes hoy se me cansaron. Gloria al Señor. Logramos terminar una diapositiva, por el amor de Dios. Yo he escuchado, ya terminamos, yo he escuchado algunas conferencias y algunos cursos sobre el Pentateuco y lo dan en 2 días. No lo entiendo por qué. No hemos entrado a lo verdad, a lo más carnudo, carnoso todavía el Pentateuco. Yo creo que hemos aprendido mucho. ¿Cuántos creen que han aprendido bastante en estas oportunidades? Amén. Qué bueno. Gloria a Dios. Marlene, te bendigo por estar trabajando y escuchándome. Dios te bendiga, mija. Hazlo el próximo viernes. Ya vamos a ir terminando. Pronto te vamos a ver, mija. Ya pronto te vamos a dar una noticia. Bueno, yo creo que les pedí oración a ustedes la vez pasada y les cuento. El lunes y más voy a parar la grabación. Permítanme.